El estómago que está dentro del mediastino hay que traerlo a la cavidad abdominal. Hay que crear un esófago de 5 centímetros, hay que estrechar el hiato esofágico en el diafragma, hay que seccionar, hay que disecar a nivel del fondo gástrico para que éste pueda pasar por atrás del esófago hacia adelante y envolver el esófago. Entonces es la fundoplicatura, que puede ser completa como en esta imagen o parcial en el caso de la fundoplicatura de tupé. Entonces se retrae, se reduce la hernia, se estrecha el hiato esofágico en el diafragma, se genera un esófago abdominal de 5 centímetros y por detrás, por la cara posterior del esófago, pasa el fondo gástrico hacia adelante para hacer la fundoplicación a manera de una bufanda sobre el esófago abdominal que ya ha sido creado. Rápidamente vamos a ver los tumores de esófago, tumores benignos de esófago. Dentro de tumores benignos de esófago tenemos los anillos de Chudley. Estos son anillos submucosos del esófago distal que con manejo médico van a ceder. El síndrome de Plummer-Vinson, igual tumores benignos de esófago a nivel de la capa submucosa, se encuentran más a nivel del esófago superior, están asociados a anemia ferropénica y el tratamiento de la anemia ferropénica hace desaparecer el tumor. Entonces, tratamiento médico, anillo de Chudley, síndrome de Plummer-Vinson, igual tratamiento médico. Dentro de los tumores más frecuentes benignos del esófago tenemos los leiomiomas, tumores a nivel de la submucosa, o también llamados no epiteliales. La clínica va a estar asociada al tamaño. Se dice que da sintomatología cuando el tumor benigno tiene más de 2 centímetros. Y en ese caso, el tratamiento es la biopsia escisión, o que quiere decir resecar completamente el tumor. ¿Cuándo tiene indicación quirúrgica un tumor benigno de esófago? Cuando éste da sintomatología. ¿Y cuándo da sintomatología? Cuando éste tiene mayor de 2 centímetros. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que resecar completamente el tumor benigno y enviarlo a patología para, confirmar el resultado. Completamente contraindicado tomar esas biopsias por Trucut, biopsias por aguja o biopsia incisión, las que se llaman biopsias incisionales, completamente contraindicado. Porque la rica vasculatura que tiene el esófago genera sangrado, generan adherencias y hace más difícil la resección posterior de este tumor. Entonces, un tumor benigno de esófago se observa. Se indica tratamiento quirúrgico solo cuando da sintomatología. Generalmente da sintomatología cuando éste tiene más de 2 centímetros en tamaño. Ahora, que si tiene más de 2 centímetros y no da síntomas, simplemente se observa mediante endoscopías. No se indican biopsias. Cuando da sintomatología, ahí sí se indica la exéresis completa, o que algunos lo llaman biopsia escisión, que es biopsia escisión, sacar completamente el tumor, y que ya el patólogo nos dirá el resultado de anatomía patológica. En segundo lugar, se tienen los quistes congénitos, que son más frecuentes a nivel del tercio distal del esófago. Hay también los papilomas, pequeños, asintomáticos. Los mesenquimales son raros. Nuevamente, tumor benigno de esófago no se biopsia. Bien. Vamos ahora a los tumores malignos de esófago. Los tumores malignos de esófago, es una patología oncológica en la cual lamentablemente la medicina no ha podido ofrecer mayores sobrevida, es bastante agresivo, es el tercer cáncer digestivo, extremadamente alta mortalidad. Desde un punto de vista histológico, los cáncer de esófago pueden ser de 2 tipos, los epidermoides, que son los más frecuentes y se ubican más hacia el tercio medio del esófago,
y los adenocarcinomas que se ubican en el tercio inferior. Estos están más en aumento. Vimos que el esófago de Barrett era condición premaligna para adenocarcinoma de esófago. Entonces, de manera general, cáncer de esófago es carcinoma epidermoide, que es el más frecuente, y este se ubica con mayor frecuencia hacia el tercio medio del esófago. En segundo lugar tenemos el adenocarcinoma. Este tiene como condición premaligna el esófago de Barrett y se ubica con mayor frecuencia hacia el tercio distal del esófago. Factores de riesgo: el epidermoide, el tabaco y el alcohol. En el adenocarcinoma, mayor factor de riesgo, la enfermedad por reflujo, y la enfermedad por reflujo puede generar esófago de Barrett. La acalasia también se considera factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago, las bebidas calientes, la obesidad, porque la obesidad también genera enfermedad por reflujo y esófago de Barrett, tabaquismo, el alcohol, las nitrosaminas y la mala higiene dental. Esófago de Barrett es considerado una lesión premaligna, es la metaplasia escamocolumnar a nivel del tercio distal del esófago. A la endoscopía se observa una coloración enrojecida sobre lo que es rosado normal de la mucosa esofágica. Eso es imagen endoscópica de esófago de Barrett. Cáncer de esófago más frecuente, o sea, tumores totales, cáncer total más frecuente, sumado el escamoso más el adenocarcinoma, en general a nivel distal. El escamoso es más frecuente a nivel del tercio medio. El adenocarcinoma es más frecuente a nivel del tercio distal. La literatura está en consenso en que el adenocarcinoma actualmente está en aumento, lo cual no quiere decir que es el primer cáncer de esófago. Sigue siendo el primer cáncer de esófago el carcinoma escamoso. Sin embargo, el adenocarcinoma está en aumento, mientras que el escamoso está en una meseta y se le conoce como el más frecuente. La clínica, lamentablemente, cuando hay clínica, ya estamos hablando de cáncer de esófago avanzado, ese que tiene muy alta mortalidad. Bien, la clínica es la disfagia, primero a sólidos, luego a líquidos, la hipercialorrea, regurgitaciones, hay halitosis. La baja ponderal, como clínica, la disfonía, la tos, aspiración, dolor torácico, puede haber hemorragia digestiva alta o hipercalcemia como síndrome paraneoplásico. Ahora, si un paciente se presenta a la consulta y no tiene más sintomatología que baja ponderal, entonces se empieza a buscar como síndrome consuntivo, alguna patología, y se encuentra que es cáncer de esófago. La baja ponderal como característica única, más del 10% de su peso, una baja ponderal de más del 10% de su peso, se considera como variable de contraindicación quirúrgica. O sea, solo baja ponderal en cáncer de esófago, que no es lo mismo en otro tipo de cáncer, pero para cáncer de esófago, una baja de más del 10% de su peso se considera contraindicación quirúrgica. El diagnóstico se hace a la endoscopía digestiva alta más la biopsia. Se puede utilizar también la ecoendoscopía para ver todas las capas que han sido tomadas. A la radiografía contrastada se puede observar la zona de la estrictura que sugiere un tumor maligno. Y el estadiaje, tanto a la radiografía contrastada, a la tomografía, la broncoscopía para ver si hay compromiso bronquial. Y actualmente también se utiliza la tomografía por emisión de positrones, el PET scan, que utiliza como fármaco la 18-desoxiglucosa fluorada, 18-fluor-desoxiglucosa, la tomografía por emisión de positrones para estadiaje y encontrar enfermedad metastásica. En el estadiaje de cáncer de esófago, el TNM, tenemos en el T1M, el tumor que invade la lámina propia, T1S hasta la submucosa, el T2 la muscular, T3 la adventicia,
Habíamos dicho que esófago no tiene serosa, así que T4, las estructuras adyacentes. N cuando hay metástasis en nódulos linfáticos y M cuando hay metástasis a distancia. Y como en la mayoría de cáncer, bien, estadio 0 cuando está en la lámina propia, estadio 1 cuando está hasta la submucosa, el estadio 2 se divide en 2A, aquel que va hasta la muscular o a la adventicia, pero no hay ganglios ni metástasis, el 2B, que puede ser hasta la muscular, pero tiene ganglios comprometidos, sin metástasis, el estadio 3, que va hasta la adventicia, tiene ganglios comprometidos, y el estadio 4 está marcado cualquier T, cualquier N, la presencia de metástasis. Ahora, habíamos dicho que histológicamente el cáncer de esófago es carcinoma epidermoide o adenocarcinoma. Ahora, si estamos hablando, el más frecuente es carcinoma epidermoide. Si yo tengo carcinoma epidermoide y tengo un ganglio celíaco positivo, ese ganglio celíaco, o sea, el ganglio del tronco celíaco comprometido, es metástasis para el carcinoma epidermoide. Ahora, si estamos en adenocarcinoma de esófago y tengo el ganglio del tronco celíaco comprometido, ese sí es metástasis ganglionar, o sea, ese sí es N1. Pero si yo tengo, o sea, si es carcinoma epidermoide con ganglio de tronco celíaco, eso es M, o sea, eso no es N, eso es M, N1, es decir, marca el estadio 4. En cambio, si tengo adenocarcinoma y ganglio de tronco celíaco comprometido, ese sí es N, N1. Bien, ahí en el estadiaje del cáncer de esófago que habíamos visto, estadio 0 en la mucosa, puede ir hasta la submucosa, el estadio 2 hasta la muscular o la adventicia, el estadio 4 cuando hay enfermedad metastásica. La diseminación se hace a los ganglios linfáticos mediastinales, generalmente ascendentes, y el tratamiento solamente en el estadio 0 y en el estadio 1 de la enfermedad está indicada la cirugía. Y como en toda enfermedad oncológica, bueno, no en toda, bueno, en la mayoría de enfermedad oncológica gastrointestinal, la cirugía es el único tratamiento curativo de la enfermedad. El resto es terapia paliativa. Entonces, cáncer de esófago, cirugía curativa solamente en estadios tempranos, estadio 0 y estadio 1. Ahora, en estadios locorregionales pueden asociarse otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, puede ser cirugía sola, puede ser solo quimio-radioterapia definitiva, solo, o puede ser quimio-radio previo a cirugía, eso se llama neoadyuvancia. Cuando nosotros damos un tratamiento que no sea cirugía, un tratamiento, ya sea radioterapia o quimioterapia, previo a la cirugía, estamos hablando de neoadyuvancia. Estoy tratando de disminuir enfermedad para que llegue a la cirugía y poder darle un tratamiento curativo. Pero si yo veo que este paciente ya no hay opción y le doy, opero y después tiene alto riesgo de recurrencia y le doy después quimio o radio, eso se llama adyuvancia. Entonces, previo a la cirugía es neoadyuvancia, posterior a la cirugía es adyuvancia. Bien, entonces puede ser cirugía sola, quimio-radio sola, o quimio-radio previo a cirugía, esto es neoadyuvancia. ¿Cuál es el mejor abordaje para sacar el tumor de esófago? Eso en el mundo, ese tema en el mundo todavía es controversial. Se apoya la idea de que el tumor sea extraído mediante una laparotomía más toracotomía derecha, es una incisión torácica derecha. Ese es el abordaje de Ivor Lewis, la cirugía de Ivor Lewis.
pero no está 100% definida. Por ejemplo, los brasileños, la escuela brasileña utiliza más el abordaje transhiatal, es decir, una laparotomía más una cervicotomía. Ya lo van a ver en una imagen. Entonces, el abordaje del tumor de esófago, la técnica quirúrgica de resecar el tumor de esófago, la mejor técnica es aún controversial. Hay más estudios a favor, además apoyan la técnica de Ivor-Lewis, que les dije, una laparotomía más toracotomía derecha. Bien, pero hay otros abordajes. En estadios 3, estadio 4, metastásico, enfermedades avanzadas o pacientes de muy alto riesgo quirúrgico que no puede ser sometida a ese tipo de cirugía mayor, se pueden utilizar prótesis autoexpandibles como tratamiento paliativo o gastrostomías para alimentación del paciente el tiempo que le quede de vida. Entonces, tratamiento quirúrgico, no hay una que sea mejor que otra. Estándar se puede hacer la esófago-gastrectomía mediante la técnica de Ivor-Lewis. Y la técnica de Ivor-Lewis incluye una toracotomía derecha más laparotomía. Ahora, otros abordajes, toracotomía izquierda con una incisión tóraco-abdominal, o la técnica que les dije transhiatal, que es laparotomía más cervicotomía. Ahora, si yo reseco el esófago, me va a quedar faringe y me va a quedar parte o parcial del estómago. Entonces tengo que reconstruir el tubo gástrico, el tubo intestinal. Para reconstruir la continuidad intestinal se puede utilizar un tubo gástrico, se puede utilizar transposición de colon o se puede utilizar transposición de intestino delgado. Entonces, Ivor-Lewis es una laparotomía más toracotomía derecha para poder abordar el mediastino posterior y la parte distal del esófago abdominal. La reconstrucción del tubo se puede hacer mediante un tubo de estómago, se asciende un tubo de estómago, tubo gástrico, o se puede transponer colon, o se puede transponer intestino delgado. La técnica transhiatal, otra técnica, es laparotomía más cervicotomía. Como detrás a nivel torácico, a nivel mediastinal, va a quedar el esófago, la disección del tumor y todo el esófago se hace a ciegas transhiatal, transhiato esofágico. Es otra técnica, también es otra técnica. Igual se reseca, se saca la pieza a nivel del cuello y se reconstruye, igual con tubo gástrico, con transposición de colon o con transposición de intestino delgado. Perforación esofágica. Las perforaciones esofágicas, de lejos, la perforación esofágica más frecuente es la perforación iatrogénica. Más del 50% de las perforaciones esofágicas son iatrogénicas, mediante instrumentación, es decir, mediante endoscopías digestivas altas. También intraoperatorio, han visto la técnica transhiatal, cómo se diseca, también se pueden ver perforaciones, radiación por escleroterapia menos frecuente, pero la perforación esofágica más frecuente es la iatrogénica debido a endoscopías digestivas altas. En segundo lugar tenemos la traumática, ya sea por un trauma torácico penetrante, cerrado, o por ingesta de cáustico. Espontánea, en el síndrome de Boyle-Haber, por ingesta de cuerpos extraños, sobre todo en la edad pediátrica, o por tumores que se puedan perforar hacia el mediastino y generar mediastinitis. Los lugares más frecuentes por tamaño, como el esófago tiene mayor longitud a nivel del tórax, más frecuente se perfora en el tórax. En segundo lugar, la vena cervical. Menos frecuente es que se perfore el esófago abdominal. La clínica va a ser de mediastinitis, fiebre, dolor, leucocitosis, de rápida evolución hacia una sepsis, de
enfisema en el cuello, derrame pleural, puede estar asociado a neumotórax. Y el manejo. Si se diagnostica la perforación del esófago en menos de 6 horas de producida esta perforación, se puede realizar tratamiento quirúrgico de toracotomía más sutura de la perforación esofágica más drenaje. Si se diagnostica la perforación pasadas las 6 horas de la perforación y ya producida la mediastinitis, aquí lavado, drenaje y la reconstrucción de la perforación se realizará posteriormente si es que el paciente sobrevive después de la mediastinitis. No, es que es alta mortalidad. Un paciente que tiene esófago perforado, la mediastinitis da un cuadro séptico de rápida evolución. En menos de 24 horas el paciente va a falla multiorgánica. Empieza con insuficiencia respiratoria, dependiendo de la edad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. El paciente se muere en menos de 24 horas. Entonces la mediastinitis es un cuadro que rápidamente produce una sepsis evolutiva, rápida y alta mortalidad. Entonces, si es menos de 6 horas, toracotomía de urgencia, sutura de la perforación y drenaje. Pero si es más de 6 horas, simplemente drenaje. Me mandaron esta pregunta acá los académicos de TIN, pero bueno, esta pregunta es bastante de la parte médica, no es tanto quirúrgica. Dice, un paciente de 42 años de edad consulta por molestias faringias y cierta afonía de 2 meses de evolución, no es fumador ni tiene una profesión en que deba forzar la voz. Este no es profesor TIN. Una exploración laringea revela un ligero edema de las cuerdas vocales y un ligero eritema en la región interaritenoidea. Interrogado no refiere pirosis ni regurgitación ácida. ¿Cuál es la afirmación correcta? Dice, la presencia de mínimas lesiones laringeas indican que muy probablemente el paciente tenga también lesiones de esofagitis y por tanto hay que indicar una endoscopía alta. En ausencia de síntomas de broncoaspiración, tos y sibilancias, las molestias laringeas no pueden ser atribuidas a enfermedad por reflujo. La ausencia de síntomas de reflujo, pirosis y regurgitación no descarta la enfermedad por reflujo. Puede averiguarse si la causa de los síntomas es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, con una prueba corta de ranitidina, 150 miligramos al día durante 2 semanas. La ausencia de mejoría sintomática descarta la enfermedad por reflujo como causa de los síntomas laringeos. Si un tránsito esófago gástrico con varios muestra hernia hiatal, es altamente probable que los síntomas sean laringeos. Esta es una pregunta que nada tiene que ver con cirugía. En la literatura dice que en la enfermedad por reflujo con molestias principalmente atípicas, dice que pueden darle como terapia 150 miligramos de ranitidina al día por 2 semanas, y si hay ausencia de mejoría sintomática, se descarta que sea el reflujo o enfermedad de los síntomas laringeos, ¿no? Bueno, punto de vista médico, seguro lo van a desarrollar también en la parte de medicina. Mujer de 52 años que consulta por presentar desde hace varios meses dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos, regurgitación de comida sin digerir. El proceso diagnóstico se realiza una manometría esofágica con los siguientes hallazgos. Hay ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, hay hipertonía y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución. ¿Cuál es virus? Acalasia, ok, acalasia. Bien. Acude a la consulta de centro de salud un hombre de 69 años de edad, no fumador ni bebedor, que refiere molestia desde hace 4 meses, ha tomado por su cuenta omeprazol en casa sin mejorar. Para perfilar mejor el cuadro clínico le realizamos 5 preguntas que se refieren a continuación. ¿Cuál de ellas es la menos relevante para establecer la sospecha de enfermedad orgánica? Dice, ha perdido peso, tiene sensación de saciarse con poca cantidad de alimento, las molestias le despiertan por la noche,
tiene vómitos, mejora con antiácidos. A ver. Ok, como dice su compañero, mejora con antiácidos, tiene menos relevancia en la enfermedad. ¿Por qué? Vómito para ver el volumen de deshidratación, despiertan por la noche, está asociado a reflujo, tiene sensación de saciarse, piensa enfermedad yatal, ha perdido de peso, enfermedad oncológica. Bien, el abdomen agudo. El abdomen agudo es un cuadro clínico que se localiza en dolor en el abdomen, que se instala de manera brusca en corto tiempo. La bibliografía dice, o sea, que algunos dicen un día, algunos dicen horas, dicen 3 días, 72 horas, hasta una semana. O sea, lo máximo que ustedes van a encontrar de tiempo en dolor abdominal, en abdomen agudo, es máximo hasta una semana. Dolor que avanza y se agrava y que puede poner en juego la vida del paciente. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser rápido y el tratamiento temprano. Sus causas pueden deberse a causas médicas, un infarto, por ejemplo, dolor abdominal, o causas quirúrgicas. Entonces, se define como un síndrome de origen múltiple, que es origen médico, origen quirúrgico, que se caracteriza por un dolor abdominal intenso, hay compromiso general del paciente con un tiempo de evolución que no es más de una semana. Está asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal, peritonismo, lo que es, al examen físico es el Bloomberg positivo, que hace considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia, hay que entrar a sala o no, porque puede estar en riesgo la vida del paciente. Nuevamente, las causas pueden ser médicas, una neumonía me puede dar dolor abdominal, una neumonía basal derecha, generalmente asociado a dolor abdominal, o pueden ser causas quirúrgicas. El dolor. Desde un punto de vista de la anatomía del desarrollo, a la tercera semana de gestación, nosotros ya tenemos que el intestino primitivo está dividido en intestino anterior, medio y posterior. Y la irrigación va a estar dada por el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. La inervación somática, primero la inervación sensorial va a llegar a estas zonas del intestino a través de los nervios que van siguiendo la irrigación. Entonces decimos, a las 3 semanas ya tenemos en el intestino primitivo, en intestino anterior, medio y posterior. Y el intestino primitivo, que está desarrollado a la tercera semana, en anterior, medio y posterior, recibe la irrigación, el anterior del tronco celíaco, el medio de la mesentérica superior y el posterior de la mesentérica inferior. Y la inervación sensorial acompaña esta irrigación, de tal manera que el dolor a nivel del intestino anterior va a ser dolor que va siguiendo el tronco celíaco y se va a localizar a nivel del epigastrio. Cuando las vísceras comprometidas son las que son irrigadas por la mesentérica superior, el dolor es periumbilical. Como es en el caso de la apendicitis, el dolor es periumbilical porque es irrigado por la mesentérica superior. Ustedes recuerdan, la mesentérica superior da la rama terminal, la iliobisecoapendículo-cólica, que a su vez da la arteria apendicular, entonces por eso el dolor periumbilical. Y en el intestino posterior, la irrigación en la mitad distal del colon transverso hasta el recto, la inervación viene por la mesentérica inferior y generalmente da dolor suprapúbico. Ahora, en el abdomen agudo vamos a tener el dolor que va a ser visceral. El dolor visceral es el que hemos referido, este dolor visceral es un dolor visceral, epigástrico, periumbilical o supraumbilical es un dolor visceral. Ese dolor es mal localizado, puede ser epigástrico, periumbilical o suprapúbico, que no se localiza bien.
Hay otro dolor, el dolor somático, este es el que avanza en las horas, generalmente se presenta 4 a 6 horas de iniciado el cuadro y este sí se agrava al movimiento, se acompaña de contractura muscular y generalmente va a localizar la víscera que está afectada. Y tenemos el dolor referido, que es producto del compromiso de las ramas nerviosas de C4, C3, C4, C5, que van a estimular la superficie peritoneal del diafragma y va a generar dolor a nivel del hombro. De una manera bastante general, vamos a tener que las causas del abdomen agudo que genera el dolor abdominal pueden ser causas abdominales propiamente dichas, por una enfermedad de una víscera hueca, una inflamación peritoneal, una enfermedad vascular, por torsión de alguna víscera, o causas extraabdominales referidos metabólicos, neurógenos o psicógenos incluso. Cuando el abdomen es quirúrgico, abdomen agudo quirúrgico, lo podemos clasificar en inflamatorio, la clínica va a ser defensa, fiebre y dolor a la descompresión y característicamente en ello tenemos lo más frecuente la apendicitis aguda. A la radiografía de abdomen simple se va a observar hilio adinámico. Es obstructiva, genera clínica de distensión abdominal y vómitos. Y a la radiografía de abdomen vamos a ver niveles hidroaéreos. El abdomen agudo perforativo por perforación de víscera hueca nos da clínicamente un abdomen en tabla y a la radiografía de abdomen observamos neumoperitoneo. Hemorrágico, cuando hay clínica de lipotimia, una síndrome de choque hipovolémico. Como todo líquido que hay en la cavidad abdominal va a generar borramiento del psoas a nivel de la radiografía. Y bueno, hay una causa de abdomen agudo vascular, como en los casos de isquemia mesentérica. Se observa como en la radiografía como hilio. La clínica característica del abdomen agudo, el dolor abdominal intenso, que puede estar asociado a rebote, Bloomberg positivo. Y en un paciente con dolor abdominal que llega a la emergencia, el manejo es pedir todo en preoperatorio, independientemente que este paciente sea o no sea quirúrgico. El paciente viene con dolor abdominal y yo no sé si eso es una neumonía o si es un infarto o si es una perforación de víscera hueca. Se pide todo en preoperatorio, hemograma, hematocrito, un examen de orina, amilasa para descartar pancreatitis aguda, una radiografía simple de abdomen, ecografía y tomografía abdominal. Si el paciente clínicamente está estable, puede ir a ecografía, puede ir a tomografía. Si está inestable, una ecografía para ver líquido. Lavado peritoneal, también se puede realizar en la cama del paciente, o si el paciente pasa ya más de 24 horas, se está observando, sigue el dolor, no tenemos diagnóstico definitivo, ese paciente puede ir a laparoscopía, si se encuentra hemodinámicamente estable. No se me va a ocurrir un paciente en choque hipovolémico decir voy a hacer laparoscopía diagnóstica. Solamente la laparoscopía diagnóstica está indicada cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y tengo dudas en el diagnóstico que el origen sea médico o quirúrgico. En ese caso, laparoscopía diagnóstica. Otro tipo de clasificación muy parecida a la anterior, inflamatoria, o infecciosa. Dentro de ella la más frecuente es la apendicitis, pero también podemos tener colecistitis aguda o diverticulitis. Los cuadros hemorrágicos por trauma abdominal cerrado, el embarazo ectópico, la ruptura espontánea de hígado. Los cuadros obstructivos, las bridas y adherencias, vólvulos, cáncer. Más frecuente de obstrucción, bridas y adherencias. Ahora el abdomen agudo de causas traumáticas, si lesionan la víscera hueca, me va a dar un abdomen inflamatorio o perforativo. O si lesiona la víscera sólida, me va a dar un abdomen agudo hemorrágico.
Entonces, la causa más frecuente en los abdomen agudo quirúrgicos, la causa más frecuente de origen inflamatorio son las apendicitis. De origen obstructivo, lo más frecuente son la presencia de bridas y adherencias. Perforativo, ahora, como perforación, de hecho, sigue siendo lo más frecuente las apendicitis perforadas. En segundo lugar, la úlcera péptica perforada. Hemorrágico, los embarazos ectópicos, los vasculares, las obstrucciones o los infartos mesentéricos. Manejo un paciente que viene con abdomen agudo. Ese paciente, uno, se debe de hospitalizar, dependiendo de paciente está deshidratado, con vómitos, colocar una sonda nasogástrica, una sonda vesical para medir diuresis, un catéter venoso central. Solo si se diagnostica un cuadro infeccioso, o sea, si hay gran apoyo hacia un cuadro infeccioso, se da antibióticos, porque, por ejemplo, puede venir el paciente con un cuadro de dolor abdominal debido a una pancreatitis aguda, y en la pancreatitis aguda de inicio no está indicado dar antibióticos. O solo si yo demuestro que hay un cuadro infeccioso, se inicia antibióticos, ¿no? Evaluación constante por un mismo equipo quirúrgico, toma de funciones vitales horarias, luego de compensar al paciente, realizar exámenes auxiliares pertinentes, y bueno, si en la evolución se llega al diagnóstico de que es quirúrgico, el paciente puede ir a la laparotomía, o si no hay diagnóstico más de 24 horas y el paciente estable, puede ir a la laparoscopía diagnóstica. Entonces, frente a un paciente que tiene un abdomen agudo, yo digo, este paciente requiere una cirugía inmediata, este paciente requiere una reevaluación para tomar una decisión quirúrgica o no, o este paciente tiene contraindicación de cirugía. Este paciente es una apendicitis aguda, ok, hay que programar para la cirugía. Este paciente tiene un cuadro dudoso de dolor abdominal y es una pancreatitis, puede ser una pancreatitis aguda, no estoy seguro si es quirúrgico o no, entonces este paciente se va a reevaluar. Este paciente es un paciente alcohólico, cirrótico, con ascitis, infección por una peritonitis bacteriana espontánea, en el cual está contraindicada la cirugía. Entonces, no operar porque el paciente se muere si se opera. Entonces, hay que decidir en la emergencia qué es lo que se va a hacer. Tienen indicación de operación. Paciente viene con dolor abdominal, le toman una radiografía de tórax y incidentalmente por debajo de la cúpula diafragmática observo aire libre en la cavidad abdominal, neumoperitoneo, es perforación de víscera hueca, inmediatamente sala de operaciones. Indicación de laparotomía. Ahora puedo tomar una radiografía de abdomen simple, por debajo de la cúpula diafragmática encuentro aire libre en la cavidad abdominal, neumoperitoneo, eso es indicación de cirugía. O en la misma radiografía de abdomen simple, borramiento de los psoas asociado a una hipotensión, lipotimia, choque hipovolémico, eso es hemoperitoneo, laparotomía. Un cuadro de obstrucción intestinal mecánica, o sea, un paciente que tiene antecedente quirúrgico y está obstruido, me está saliendo gran cantidad por la sonda nasogástrica, más de 500, ese paciente está obstruido. Entonces, este paciente requiere indicación quirúrgica. Una peritonitis generalizada que clínicamente da peritonismo, abdomen en tabla, o una peritonitis postraumática, igual, abdomen en tabla, peritonitis. La ruptura del aneurisma de la aorta abdominal. Paciente hipotenso, paciente que generalmente son mayores de 60 años con antecedente de una enfermedad aterosclerótica, puede tener ruptura de aneurisma abdominal. Pero si sospechan de una ruptura de aneurisma abdominal, ese paciente entra a sala con un cirujano vascular. Porque en el momento que se haga la laparotomía, se hará una descompresión y la hipotensión que estaba sosteniendo al paciente aumenta la hipotensión, el paciente se muere en sala.
compromiso hemodinámico que no responde al manejo médico. Esta es la indicación quirúrgica de la pancreatitis aguda. Ustedes saben que la pancreatitis aguda es una entidad de manejo médico. La pancreatitis aguda requiere manejo médico. Aminas vasoactivas, paciente en la UCI, reanimación, excepto que el paciente está en la UCI, se está reanimando y sigue con inestabilidad hemodinámica. Entonces, una pancreatitis aguda que tiene compromiso hemodinámico que no responde al manejo médico, ese tiene indicación quirúrgica. Es una de las indicaciones quirúrgicas en pancreatitis aguda. Radiografía de tórax, anteroposterior. Por debajo de la cúpula diafragmática observo aire libre en la cavidad abdominal. Este paciente tiene diagnóstico de neumoperitoneo y por lo tanto indicación quirúrgica. Igual, bueno, este es un pulmón en shock. Neumoperitoneo. En la tomografía, líquido libre en la cavidad abdominal. Aquí un poco líquido libre. Y aire. Este no es aire que está en un asa. Aquí no hay pared de asa, este es un aire libre dentro de la cavidad abdominal. Esto es neumoperitoneo. Una radiografía de abdomen simple, no hay gas en la ampolla rectal, hay dilatación, distensión de las asas intestinales, niveles hidroaéreos, entonces obstrucción intestinal, laparotomía. Y eso es diagnóstico de, primero, ¿qué tipo de placa es? Es una placa de abdomen simple, en la que observo vólvulo de sigmoides, asa en omega o en grano de café, diagnóstico de vólvulo de sigmoides. Esto es laparotomía. Abdomen agudo en el embarazo. Bien, hay dificultad en el examen clínico de la gestante, sobre todo por el crecimiento uterino. Igual que en la no gestante se presentan los cuadros de apendicitis aguda y la frecuencia es 1 en cada 1500 embarazos. Es similar en los 3 trimestres. En estos casos, sobre todo en el tercer trimestre, el útero grávido va a empujar la apéndice a nivel subhepático y entonces se encuentran apéndices subhepáticas y dan cuadros similares a colecistitis aguda. Entonces, en el embarazo podemos tener las apendicitis aguda. La colecistitis aguda es más frecuente a nivel segundo trimestre. Y esta a su vez puede generar cuadros de pancreatitis, pueden haber úlceras perforadas, ruptura espontánea de hígado en los HELP, por eclampsia, ruptura uterina o torsión de ovario. También tenemos el abdomen agudo en el paciente en VIH positivo en estadio SIDA. Estos tienen infección por citomegalovirus y el citomegalovirus a nivel de intestino delgado puede generar úlceras intestinales, sangrado, hemorragia digestivas bajas, o también estas úlceras se pueden perforar generando perforación de víscera hueca, que es indicación quirúrgica en los pacientes con SIDA. De origen médico, en primer lugar y con mayor frecuencia, la peritonitis bacteriana espontánea. Es clásico por ahí la pregunta de residentado donde dice, paciente adelgazado de 59 años que tiene antecedentes de bebedor de alcohol y tiene una gran distensión abdominal, que ingresa por tener fiebre y dolor abdominal. Se evalúa y ¿qué es lo más adecuado? Y en las alternativas dice programar a sala de operaciones urgente, es un abdomen agudo quirúrgico, hay que descartar apendicitis, y por ahí una dice desprogramar al paciente porque está contraindicado la cirugía, que es la respuesta. Un paciente con peritonitis bacteriana espontánea está totalmente contraindicado la cirugía. Si es un Child B, va a pasar a Child C. Y el Child C
tiene una mortalidad del 80% en el primer mes operatorio, independientemente de la cirugía que se realice. Bien. La drepanocitosis, va a haber dolor abdominal por infarto esplénico. Las gastroenteritis también generan dolor abdominal que requiere manejo médico. Las colitis por Clostridium difficile, producto de los multiantibióticos, la intoxicación por plomo. Los niños que les regalan en la Navidad los juguetes con pintura de plomo, empiezan a chupar los juguetes y generan dolor abdominal, saturnismo. La porfiria aguda, sobre todo en las puse de porfiria, sobre un cuadro de porfiria, los pus agudos da dolor abdominal que hace parecer un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Aquí lo importante es el antecedente de porfiria, generalmente paciente con enfermedad metabólica. Igual la fiebre mediterránea familiar, si bien es cierto, autosómica recesiva, da dolor periódico recidivante. Aquí lo importante de la anamnesis, que el paciente tiene ese cuadro de dolor abdominal similar a quirúrgico, que va varias veces a la emergencia. Las hepatitis también, bueno, acá está asociado a fiebre, dolor abdominal, la insuficiencia suprarrenal aguda, las hipertrigliceridemias tipo 1, tipo 5. Aquí está asociado a pacientes que tienen antecedentes de enfermedad metabólica, feocromocitoma, los puse agudos dan dolores abdominal intenso, y en el edema angioneurótico igual, todo ello de manejo enteramente médico. La peritonitis bacteriana espontánea, el clásico es ver a un paciente adelgazado, con circulación colateral, ascitis a tensión. Son las peritonitis primarias, que son de origen hematógeno debido a traslocación bacteriana. Lo más frecuente es que estas sean monobacterianas, y como son monobacterianas, ceden bien al tratamiento antibiótico médico. Pueden presentarse en el adulto, en el cirrótico, en el Child B, Child C. En niños, sobre todo pacientes renales o pacientes con diálisis peritoneal también. En la drepanocitosis, ustedes recuerdan, enfermedad autosómica recesiva por alteración del síntesis de la hemoglobina y que se produce la hemoglobina F. Hay dolor abdominal causado por infarto esplénico, o por este infarto esplénico también puede haber isquemia mesentérica. Ahora, ¿qué paciente con drepanocitosis por hemólisis genera cálculos pigmentarios en la vesícula biliar? Y bueno, puede tener colecistitis crónica calculosa que puede reagudizar. Entonces hay que diferenciar paciente con, en general, todas las enfermedades hemolíticas generan cálculos pigmentarios, colecistitis crónica calculosas, que se pueden reagudizar en algún momento. Bien, vamos a ver la peritonitis.